En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a un nuevo recorrido en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El programa de hoy es un ejemplo de cómo en nuestra industria editorial es fundamental andar y trabajar en equipo. Debemos movernos en un medio de transporte en el cual quepamos todos y respetemos el rol de cada uno en la cadena de circulación del libro. Este es un viaje liderado por nuestros amigos de la Cámara Colombiana del Libro, que para quienes no saben, es la entidad que agremia editores, distribuidores y libreros de la industria editorial colombiana. La Cámara también organiza la Feria Internacional del Libro de Bogotá y apoya distintos eventos en la promoción del libro y la lectura. Bienvenidos a un recorrido para generar conciencia en los ciudadanos respecto a la importancia y el respeto por el derecho de autor. Bienvenidos al viaje de la campaña Apoyo a mis autores, solo compro libros originales, no piratería. La persona que ha aceptado el reto de guiarnos en esta aventura es Adriana Ángel. Adriana es comunicadora y relacionista pública con más de 14 años de experiencia en comunicación interna y externa. Desde hace 4 años, Adriana se desempeña como directora de comunicaciones de la Cámara Colombiana del Libro. Hola Adriana, qué gusto me da tenerte aquí hoy. Hola María Elvira, muchas gracias por invitarme y por invitarnos a hablar de este tema tan bonito. Es muy curioso porque tú y yo hablamos mucho sobre campañas, sobre qué vamos a hacer, cómo nos sumamos y todo, pero nunca te habíamos invitado a este programa. Sí, es la primera vez, estoy muy feliz, además de verdad no conocía estos estudios y además me parece una oportunidad muy bonita para el público que tienes tú en este programa y en estos viajes, en estas cartografías que tienes ya en la emisora. Bueno, Adriana, entonces empecemos y cuéntanos a todos cuál es el proyecto de viaje de la campaña Apoyo a mis autores, solo compro libros originales, no piratería. Estoy muy feliz, debo decir, que liderando este proyecto desde la Cámara Colombiana del Libro, porque esta es una iniciativa que busca llegar a esos ciudadanos de a pie, a todos esos lectores y no lectores que están en la calle y que no conocen realmente cómo funciona la cadena del libro. Inicialmente pensamos que esta era una campaña como pedagógica, donde tendríamos que explicar qué es la piratería, donde tenemos que explicar por qué hay que comprar libros originales, pero todo lo que hemos hecho, no solo en Bogotá, sino en las regiones, nos ha permitido además entender a esos ciudadanos que están en los territorios, cómo piensan, cómo se comportan, qué saben de nosotros, y entonces hemos ido mucho más allá. No solo estamos diciéndoles no a la piratería, sino les estamos contando qué es la cadena del libro en Colombia, cómo funciona, qué es la industria editorial, porque muchas veces trabajando en esto damos por entendido que eso lo sabe todo el mundo, pero en realidad nos hemos dado cuenta que no. Y no solo desde el ámbito universitario, sino también en los colegios a donde hemos llegado, donde los niños no tienen clara cómo funciona, y entonces esto ha tenido como unos alcances mucho más grandes de los que pensábamos inicialmente, que era como dar un mensaje institucional. No, hemos encontrado una forma de socializar nuestro quehacer cotidiano, dando a conocer qué somos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, por qué lo estamos haciendo. Entonces ha sido muy bonito interactuar con la comunidad desde otras perspectivas y desde otros ángulos para darles este mensaje que finalmente es: apoyemos a una cadena del libro, unámonos a esta campaña y digamos juntos no a la piratería, como un acto también de legalidad, no solo desde la piratería de libros, no solo pensándolo así, sino desde muchos otros ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Estamos de viaje con Adriana Ángel de la Cámara Colombiana del Libro, conversando sobre la estrategia para reflexionar acerca de la piratería. Adriana, esta parte del viaje, como es un viaje, hay que hacer una maleta. A veces yo me meto, antes de que ustedes echen las cosas en la maleta, y prefiero que hablemos de conceptos clave que hay que echar en esa maleta. Esto lo hago para que todo el mundo pueda entender el viaje que vamos a recorrer. Entonces, en esa medida, a mí me gustaría que habláramos sobre qué es la cadena de circulación del libro, qué lo compone, y bueno, ahora te digo los otros conceptos para que no abordarte con todo. Bueno, la cadena del libro está conformada inicialmente por el autor, que es el creador de todas las ideas. Después viene la editorial, es quien le apuesta a ese autor y en realidad pone en riesgo su patrimonio económico y pone al servicio del autor todo un equipo de trabajo especializado de unos profesionales. De ahí viene el editor, viene el corrector, el diagramador, el ilustrador o el fotógrafo y toda una cadena que termina finalmente en el librero, pasando por el distribuidor y todo el equipo de marketing, que generalmente se nos olvida que también hay un gran equipo de marketing de comunicaciones que es el que se encarga de dar a conocer esas novedades que finalmente llegan al mercado. Toda esta cadena de libros son más o menos unas 14, 15 personas cuando pensamos en una sola persona, pero en las editoriales más pequeñas, una sola persona puede ejercer más o menos 5 o 6 de sus oficios. Bueno, eso para decirle a todo el mundo que en ese equipaje va todas esas personas que hacen parte de esta cadena de circulación. Bueno, Adriana, con la piratería pasa algo, y le pasa a todo el mundo, y es que está tan naturalizada que no sabemos qué es piratería. Entonces, cuéntanos exactamente qué se considera piratería o qué es ilegal en el ámbito de la industria editorial. El libro pirata es el que es concebido de forma ilegal, que se reproduce de forma ilegal y que no paga derechos a ninguno de sus creadores. Es un libro que se bajó un PDF que está hecho no está hecho con todos los parámetros de un libro original, no está hecho por una editorial que paga todos sus impuestos, que está en el marco de la legalidad. Es un producto que ha sido, como su nombre lo dice, pirateado y está bajado, está usufructuando los derechos sin pagárselos a sus creadores. Eso es considerado un libro pirata. A veces decimos, bueno, ¿no? Lo que hablábamos ahora fuera del aire era como, pero entonces si yo saco fotocopia de hasta un 30% del libro para fines académicos, ¿eso es piratería? No es piratería. Hasta ahí. Hasta ahí. Más allá de Más eso, allá, sí. Si yo estoy fotocopiando todo el libro, claro que es piratería porque no le estoy pagando los derechos a esa persona y si estoy utilizando el recurso y toda la creación de quien lo hizo, de los investigadores, de los creadores de esa obra o de ese texto escolar o de ese texto universitario. Entonces sí hay una línea muy delgada, sobre todo en estos textos que se utilizan en las universidades, pero si lo tenemos claro es que los libros piratas tienen una forma distinta, una estructura distinta y la forma de adquirir los libros piratas generalmente es en la calle. Hay una cadena legal de distribución de libros que son las librerías, las bibliotecas, los colegios, las bibliotecas universitarias. Los libros piratas generalmente son distribuidos en la calle. En eso me gustaría aclarar algo y es que no importa si yo hago parte de la cadena legal de la circulación de un libro, si yo lo entrego sin que esté dentro de la normalidad, también estoy afectando a otros. Es decir, si yo soy el autor de un libro y le digo a mis estudiantes, oiga, mire, bájeselo de acá, eso también es piratería, porque aunque yo sea el autor, me estoy saltando a todos los demás agentes de la cadena. Bueno, también es que hay ahora, sobre todo en el ámbito universitario, está el acceso libre. Hay algunos investigadores, profesores de las universidades que tomaron la decisión a mutuo propio de decir, este libro yo no quiero que se comercialice y para mí está bien que lo bajen de internet o que lo fotocopien sin ningún problema. Pero eso tiene que quedar claro entre la editorial que lo publicó y el autor. Eso tiene que quedar claro desde el principio. ¿Para qué? Para que se sepa cuál va a ser la vida útil de ese libro y en dónde va a estar vigente. Pero sí se puede hacer, es decir,
El autor tiene el derecho sobre ese libro, tiene el derecho moral sobre ese libro y él puede tomar ciertas decisiones, pero ahí entra a jugar para los derechos patrimoniales la editorial, que ahí es cuando tienen que quedar esos acuerdos desde un principio por escrito. Adriana, entonces ahora acabas de poner un tema que a la gente le aterra un poquito y son las definiciones de los derechos. Digo le aterra porque a veces están escritas en un lenguaje que puede ser complejo, pero por eso te tenemos aquí hoy para que nos cuentes cómo reconocer los derechos de autor o cuáles son estos derechos de autor. Bueno, los derechos de autor están en los derechos morales y patrimoniales. Yo aclaro, yo no soy abogada, pero en este proceso, con esta campaña, he aprendido muchas cosas por parte de los abogados de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es aliada de la campaña y de la Cámara. Están divididos en dos. Entonces, cuando yo creo lo que sea que cree, entonces yo escribí un cuento, escribí una canción, quiero sacar una película, hice todo el guión. Entonces yo registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor esa creación antes de siquiera haberla publicado. Yo la registro y ahí tengo unos derechos morales sobre esa obra. ¿Para qué? Para que en caso de algún plagio yo pueda reclamar por eso. Ese es un proceso gratuito. Colombia es uno de los países que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor más robusta, porque además es gratuito, es de fácil acceso por teléfono, por internet, presencial, donde la gente pueda hacer eso, lo que sea. No la he terminado de escribir, pero quiero irla registrando para que si hay algún plagio, para que lo que sea, quedó en internet, cosas que pasan y la gente no lo hace. Entonces dice, ay no, se me perdió y me la plagiaron. Esos son los derechos morales. Después llegan los derechos patrimoniales, que ya es cuando entran a jugar otros actores de la cadena del libro, y es cuando ya tú cedes los derechos y demás, y ya entran otros factores adicionales. Toda esta información la encuentran en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que está como el ABC del derecho de autor en Colombia, para que conozcamos, porque muchas veces no conocemos nuestros derechos y por eso no utilizamos bien estos recursos. O a veces uno pues realmente no quiere vulnerar el derecho de nadie, pero los vulnera porque no los había reconocido como un derecho. Exactamente, que eso es muy común y sobre todo el trabajo lindo que ha permitido hacer esta campaña es que me ha permitido llegar a muchas poblaciones y a distintas edades. Entonces muchas veces los niños, por ejemplo, se presentan a un concurso y los niños cogen un texto que encontraron en internet y lo presentan. Pero no lo hacen por maldad, sino porque desconocen que eso no se hace. Entonces sí hay que enseñarles, sí, yo creo que si a nosotros de pequeñitos nos hubieran dicho estas cosas, seguramente en este país no hubiese tanta piratería, porque tendríamos otro chip por el respeto a la creación de los demás. Bueno, Adriana, yo he metido un montón de cosas en la maleta, pero bueno, es tu turno. ¿Se queda algo por fuera? ¿Quieres adicionar algo en el equipaje? Yo creo que sobre todo cuando me enviaste esta pregunta la pensé mucho y creo que lo primero que yo metí en mi maleta es convicción. Yo metí en esta maleta la convicción de que lo que estoy haciendo es una pasión y de que lo que estoy haciendo es correcto, es lo correcto. Entonces creo que eso fue lo primero que le metí a mi maleta. Y después sumé a todos los de la cadena, los empecé a convencer para que se sumaran conmigo en esta convicción, a los aliados, porque mucha gente que yo no tenía en el radar, como universidades de otras regiones, han dicho, sí, por favor, a mí me interesa dar este mensaje. Colegios, cajas de compensación se han sumado y se han venido montando en este bucecito de la no piratería para seguir dando este mensaje bonito. Seguimos de viaje colectivo con nuestros amigos de la Cámara Colombiana del Libro y con Adriana Ángel liderando este proyecto sobre la no piratería. Adriana, hubo una palabra que a mí me encantó que dijiste y es convicción. La convicción es muy bonita porque es hacer las cosas porque estoy convencido de eso y no porque me obligan o hay un policía todo el tiempo detrás de mí diciéndome si no hace esto, a la cárcel. Y en ese sentido quiero resaltar que si todos tenemos esa convicción, todos los de la cadena del libro y los lectores, compradores, pues las cosas van a funcionar. Y la razón por la que debemos pagar por estos derechos es para que la industria siga. No es porque quisiéramos enriquecernos, sino porque no hay forma de sostener la industria editorial si no se paga a cada uno de los agentes de esta cadena. Bueno, en ese sentido quisiera saber cómo te fue en región.
¿Qué fue todo eso que dijiste al principio que te hizo entender el mundo de los lectores de una forma distinta? Bueno, lo que te decía es que, por ejemplo, cuando concebimos la idea, lo hicimos en la oficina, ¿no? Con nuestro punto de vista, desde lo que creemos nosotros, como gestores culturales, como editores, desde lo que creemos nosotros. Pero cuando llegué a dar los talleres, por ejemplo, a Medellín, con muchachos de 15, 16 años, lo que vi fue, uno, que no conocen la cadena del libro, y dos, que tienen naturalizados un montón de comportamientos porque nadie les ha dicho que eso no se hace. Entonces me decía, pero es que si yo no tengo plata, pues puedo estar comprando el libro pirata y a nadie lo afecta, nadie afecta, no pasa nada. Entonces yo le decía a los chicos, en un ejemplo les dije, ¿tú qué quieres ser? Médico, ¿y a ti te gustaría que te pagaran un sueldo? Ay, pues obvio. Bueno, pues obvio es que el autor reciba un sueldo por su trabajo, y el editor, y el corrector, y así les empezaba a enumerar y me miraban con cara de asombro por lo que yo te decía, las cosas que para nosotros son obvias, para otras poblaciones no lo son, y hay que recordárselas. Y yo creo que uno de los mensajes más claros es que no naturalicemos este gran acto de corrupción que es la piratería, porque sentimos que como no nos pasa nada, no nos van a arrestar, no hay un señalamiento social, pues lo seguimos haciendo y no pasa nada. Pero estoy segura de que si nosotros desde ya les sembramos esta semillita, antes de hacerlo ya están informadas y se van a detener y van a decir, mejor no. Lo van a pensar antes de hacerlo. Entonces ya no va a estar naturalizado en su cabeza que comprar libros piratas está bien o comprar lo que sea pirata está bien. Lo van a pensar antes de hacerlo. Adri, en esta campaña y en este viaje por Colombia llevando este mensaje, ¿qué obstáculos se han encontrado ustedes? Sobre todo el tema de que la gente no entiende que hay que retribuir de forma económica el trabajo de los creadores, ¿no? Porque tenemos muy interiorizado que la creación es gratuita y entonces si está en internet es gratis y si lo veo en la calle pues no pasa nada, ¿sí? Entonces esto es muy difícil, cambiar ese chip no es tan fácil, sobre todo en las personas que llevan muchos años haciéndolo y que encuentran toda la sustentación teórica para hacerlo porque el conocimiento debe ser libre y demás, entonces asumimos que si el autor lo escribe pues ya y lo hizo público pues es mío y lo debo tomar y no tengo por qué pagar nada. Ese ha sido como el principal obstáculo, pero como te digo, he encontrado más puertas abiertas que cerradas y eso significa que podemos ir por este camino y vamos bien. Esta campaña no es la primera vez que la hacen. Cuéntanos la diferencia en este año a otras versiones. Lo que pasa es que antes, la Cámara Colombiana del Libro viene haciendo este proceso desde hace muchos años, acompañando a las autoridades para identificar los sitios en donde se produce y comercializa piratería en Colombia. Pero la gran diferencia este año es que tiene un componente pedagógico que está directamente relacionado con la ciudadanía, porque nosotros no queremos estigmatizar al comprador, queremos enseñarle, queremos contarle de qué va, más allá de estigmatizarlo de alguna forma, y ya hablarle directamente a ese ciudadano, lector o no lector. Eso es lo que buscamos con esta campaña y esa es la gran diferencia. Bueno, seguimos de viaje con Adriana Ángel de la Cámara Colombiana del Libro hablando sobre la estrategia de no piratería. Adriana, hemos llegado al final de este recorrido a recomendaciones finales de viaje. Cuéntanos cosas fundamentales que no se pueden quedar por fuera en esta campaña, si tienen un hashtag, por qué se llama así la campaña, bueno, cuéntanos. Bueno, lo primero es que los invito a que entren a la página de la Cámara Colombiana del Libro en el micrositio de no piratería, www.camlibro.com.co/no piratería. Ahí van a encontrar toda la información de la campaña, desde los boletines de prensa hasta las fotos de lo que hemos hecho en las distintas regiones del país y algo muy importante, los videos de todos los autores, editores, ilustradores, libreros que se han sumado a la campaña y que han dicho no piratería, con el hashtag no piratería. Porque es
no, después piratería y dentro de la palabra es una R mayúscula? Porque queríamos resaltar el tema del pirata, ¿no? Ah. Entonces ha sido como un juego de palabras que ha sido, algunos lo han entendido así, otros lo mencionan como piratería, pero era un juego como de palabras, como de pirata, ¿no? Sobre todo para los niños también, para que nos entendieran un poco, porque los niños lo asocian únicamente con los piratas de barco, entonces también hay que explicarles a ellos de qué va la palabrita. Bueno, Adriana, fue un gusto tenerte aquí hoy en este programa. Esperamos que esta emisión sea un aporte a la campaña que estás liderando y que, bueno, todos nos pongamos la camiseta de la no piratería. Ay, muchas gracias por invitarnos. Todas estas palabras de verdad salen del corazón y ojalá todos los que nos están escuchando en este programa se unan y digan con nosotros no piratería. Bueno, a quienes nos escucharon hoy y a quienes nos acompañaron en este viaje, muchas gracias, pero hoy quiero decir muchas gracias también a todos ustedes que dicen no piratería, porque gracias a ustedes, quienes se acercan a una librería a comprar un libro, es que hacemos posible este programa, es la razón por la que pueden llegar todos nuestros libros a toda Colombia, es la razón por la que pueden ir a la Feria del Libro de Bogotá a divertirse y ver autores y conferencias. Entonces, muchas gracias por hacer esto posible. Y solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.